psicológico que ha estado presente en el ser humano desde sus inicios, aunque su interpretación ha cambiado de acuerdo con las perspectivas epistemológicas que la psicología ha adoptado a lo largo del tiempo. La ansiedad ha sido definida, analizada y tratada desde diferentes paradigmas que van desde interpretaciones filosóficas y religiosas en la antigüedad hasta el enfoque científico actual. Estos paradigmas intentan explicar cómo comprendemos y validamos el sufrimiento del ser humano. En Chile, estas perspectivas han convivido y se han incorporado a modelos contemporáneos como el biopsicosocial, particularmente ante el incremento de casos de ansiedad en la población. Esto hace que sea importante examinar cómo la epistemología orienta tanto la práctica clínica como la generación de conocimiento psicológico. La American Psychological Association en el año 2023 define la ansiedad como un sentimiento que se experimenta anticipadamente ante una amenaza futura. Se comprende como el intercambio entre conductas de evitación, síntomas fisiológicos y pensamientos disfuncionales desde la perspectiva cognitivo-conductual según Beck en el 2011. Desde el punto de vista humanista se relaciona con la libertad, la experiencia subjetiva y la amenaza al autoconcepto, según Roger en 1961. Por el contrario, el psicoanálisis asocia la ansiedad con mecanismos de defensa y conflictos inconscientes, según Freud en 1926. Estas lecturas no solo detallan el fenómeno, sino que también muestran la manera en que cada paradigma genera conocimiento acerca de la ansiedad. Esto representa su base epistemológica. La comprensión de la ansiedad ha cambiado mucho a lo largo del tiempo, dependiendo del contexto cultural, médico y filosófico de cada época. En la Grecia clásica, filósofos como Hipócrates, Aristóteles ya hablaban de estados de melancolía o temor sin causa, que hoy podríamos relacionarlos con lo que conocemos como ansiedad. En la Edad Media, por otro lado, la ansiedad y otros estados emocionales se interpretaban muchas veces desde la clave religiosa o moral. Se asociaban al pecado, a la culpa o a la posesión demoníaca. Sin embargo, no con el nacimiento de la psicología como tal, tenemos también su emancipación desde la filosofía. En primeras instancias también utilizó a la psicología infantes para experimentar a veces de forma poética. Tenemos el caso del pequeño Albert, a estudiarse como tal y por lo tanto acercarse. Sin embargo, no debemos olvidar también positivista, que la psicología, el estudio de la mente ha cambiado. Y las principales teorías serían la psicoanalítica de Freud, infantes que la teoría experimentar a veces de forma poética. Tenemos el caso del pequeño Albert, considera un comportamiento aprendido por asociación. Sin embargo, no que la relaciona con patrones de pensamiento distorsionados. La psicología, si lo observamos desde la epistemología, vemos que hay un gran cambio para que se experimentar a veces de cómo forma se poética. La ciencia Tenemos el caso del pequeño al Albert, conocer, comprobar, validar el Sin conocimiento. embargo, no debemos olvidar que se va también adquiriendo. y esta forma la psicología, el método que se en primeras instancias también se utilizó lo que antes eran rumores o experimentar a veces de forma ahora poética. tiene un nombre. Tenemos el caso de una forma de pequeño tratarse, Albert, que no solo sigue la doxa de algún médico. Sin embargo, no debemos corresponde olvidar también todo el uso que del método. la psicología, Estos tres grandes paradigmas epistemológicos se relacionan a su vez con algunos paradigmas psicológicos. Por ejemplo, el enfoque cognitivo-conductual de la psicología se basa en la idea de que la conducta es observable, medible y predecible, que se debe estudiar en forma sistemática y objetiva. Esto está alineado con la evidencia, con la base empírica y la medición de resultados, tal cual como lo hace el positivismo. El enfoque o paradigma humanista estaría relacionado con lo fenomenológico, ya que comprende la experiencia subjetiva de la persona, toma en cuenta sus vivencias, sus emociones y sus sentidos. Lo considera un ser libre y consciente que busca su autorrealización. Todo esto coincide con lo que plantea el paradigma fenomenológico, que sostiene que la realidad se conoce a través de la experiencia que se vive. Lo importante es cómo el sujeto percibe el mundo. Y luego tenemos al paradigma hermenéutico, relacionándolo con el psicoanálisis, ya que hay síntomas que esconden significados, como los sueños, los actos fallidos o los símbolos de los que nos habla el psicoanálisis. El lenguaje y las narraciones son importantes y también los procesos inconscientes que se comprenden interpretándolos.
La hermenéutica comprende la realidad a través de la interpretación, y aquí es donde se acerca al psicoanálisis. Busca significados profundos, no solo lo que está a simple vista. El miedo. Nos preguntamos si este concepto está relacionado a la ansiedad. Si bien el miedo puede ser una emoción pasajera y visualizado de esta manera, también entendemos que influye en los síntomas y en la ansiedad directamente. Podemos entender que hay diferentes tipos de miedo y que han sido influenciados ya sea por la sociedad o diferentes acontecimientos. Si le damos un lado positivista a esto, entendemos que la emoción es algo observable y medible. El miedo y la ansiedad se relacionan porque activan los mismos sistemas fisiológicos. La ansiedad se entiende como una forma sin estímulo del mismo mecanismo del miedo. Pero también entendemos que estos fenómenos no solo se descubren, se construyen cultural y lingüísticamente. La relación entre el miedo y la ansiedad dependen de cómo la sociedad nombra, categoriza y experimenta estas emociones. Para algunos contextos culturales la ansiedad es simplemente un tipo de miedo generalizado. En 2010 hubo un fenómeno masivo y grupal. Hubieron varios estudios que relacionaban cómo varios adolescentes y preadolescentes predominaban las mujeres, pero también habían hombres que tenían ansiedad con síndrome de estrés postraumático debido al terremoto ocurrido en el año 2010. Ahí podemos entender que es algo grupal y más sistémico y visualizado de una sociedad. Fue algo grupal, fue algo acontecido en el país y fue algo que era un miedo social y grupal. Dándole una vista fenomenológica y hermenéutica, como el ejemplo anterior, se centra en la experiencia vivida. El miedo es una vivencia hacia algo concreto, mientras que la ansiedad es una apertura hacia la posibilidad. Volviendo al ejemplo anterior, en el año 2010 estos estudios basaban cómo también ellos tenían este síndrome de estrés postraumático debido a un hecho ocurrido, pero también como la posibilidad de que quedara abierta hacia ocurrirla nuevamente los tenía con esta ansiedad. También observamos desde el conductismo que es una relación basada entre el aprendizaje, miedo-ansiedad. El miedo es una respuesta condicionada a un estímulo y la ansiedad una anticipación de miedo. Epistemológicamente, ambos se conocen mediante observación del comportamiento. Desde la psicología y la epistemología entendemos que los tratamientos y terapias para la ansiedad se basan en diferentes formas de conocer y explicar este fenómeno. Por un lado, la epistemología nos permite integrar la evidencia biológica, cognitiva y social para justificar por qué las terapias funcionan. Y por otro lado, la psicología aplica ese conocimiento a la práctica clínica. Aquí vemos como dos grandes fuentes, como la epistemología y la psicología, se unen para poder formar un mayor conocimiento y poder extender este conocimiento y aplicarlo a la sociedad. Tenemos diferentes tipos de tratamientos, como lo es el enfoque de la terapia cognitivo-conductual, que trabaja los pensamientos y conductas, las terapias de tercera ola, como la ACT y el mindfulness, que ayudan a aceptar y manejar mejor las emociones, y la terapia humanista o psicodinámica, que explora la experiencia interna y el desarrollo personal. Cuando es necesario también se incluye el apoyo farmacológico, que se usan benzodiazepinas, no benzodiazepinas, y otros como lo es antidepresivos, sertralina,
entre otros. En conjunto, todos estos enfoques permiten abordar la ansiedad de manera más completa, entendiendo tanto sus bases científicas como la vivencia individual y personal del paciente. La epistemología psicológica nos motiva a interrogar cómo adquirimos conocimiento, qué consideramos evidencia válida y desde qué marcos conceptuales interpretamos fenómenos como la ansiedad y el miedo. En Chile, esta reflexión adquiere particular importancia si tomamos en cuenta datos recientes como el termómetro de la salud mental de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que nos indica que 1 de cada 4 chilenos muestra signos de ansiedad. Al mismo tiempo podemos ver a la AH en el año 2025, que informa que más de 1 millón de individuos no busca atención por su salud mental a pesar de sentirse mal, lo cual demuestra una discrepancia entre la experiencia subjetiva, el reconocimiento del síntoma y el acceso al sistema. Desde un enfoque epistemológico, estos datos evidencian que la comprensión de la ansiedad y el miedo no puede limitarse únicamente a lo biomédico. Además, dependen de la manera en que cada sociedad entiende el sufrimiento, del lenguaje que emplea para referirse a él y de las circunstancias culturales que facilitan o impiden solicitar ayuda. En otras palabras, los fenómenos psicológicos son simultáneamente biológicos, sociales y construidos, y necesitan modelos integrados para su explicación, según Morris en el 2005. La psicología en Chile, en este contexto, tiene el reto de validar distintos tipos de conocimientos, los comunitarios, los experienciales y los científicos, y enlazarlos para dar respuesta a una realidad en la que el miedo, en particular al juicio social, al malestar o a la vulnerabilidad, condiciona de manera directa cómo los individuos lidian con la ansiedad. Entender estos fenómenos desde una epistemología amplia no solo posibilita analizar datos, sino también interpretar por qué los chilenos sienten más, consultan menos y continúan enfrentando en silencio emociones tan humanas. Se ha mejorado el acceso, pero aún existen brechas muy importantes. Estamos lejos de estar donde quisiéramos respecto de salud mental. Eso no desconoce los esfuerzos, pero claramente necesitamos mayor presupuesto, mayor acceso equitativo, no solamente a servicios en ciudades, en sectores regionales, para la infancia, para mujeres, ¿sí? Que son las que más sostienen la carga de enfermedad, por lo menos atribuida a depresión. Mejorar calidad de los tratamientos y lo otro, evaluar los programas, hacer mediciones de cómo le va a las personas, cosas que podamos evaluar nuestra política pública. Eso no lo estamos haciendo. La realidad, que es una sola, puede ser vista de muchísimas aristas y lentes. Puede apreciarse o despreciarse según cómo se la mire, quién la mire, el propio concepto de aquella persona. Al observar la ansiedad a través de los paradigmas de la epistemología y la psicología, no solo estamos viendo este sentimiento o diagnóstico, sino que estamos apreciando cómo el ser humano explica aquello que ha estado presente acompañándolo desde hace cientos o miles de años. A pesar de que el positivismo no esté de acuerdo con la metafísica y que plantee que no está orientado al mundo, según Heidegger, la primera pregunta antes de cuestionar cómo algo se conoce es qué es, por lo que la metafísica sería entonces su precursor. Y aunque diga la ciencia que no le interesa la nada, recurre a ella. Los paradigmas no se pelean, solo nos ofrecen distintos puntos de vista y crecen nuevos cuando las cosas dejan de encajar a los que ya existen. En nuestro planteamiento y entendimiento sobre lo que es la ansiedad y cómo ha llegado a tener su nombre, a estudiarse y a ser lo que hoy en día es, no debemos olvidarnos de que esto podría cambiar de nuevo, que la ciencia nada es absoluto ni impredecible. Es más probable que nuevo conocimiento cambie las leyes de lo que hoy conocemos, y como futuras psicólogas, cómo lo abordaremos y trabajaremos con nuestros pacientes. Como lo plantea Kuhn, nuevos paradigmas aparecerán, intentando definir aquello que queda fuera de los que ya existen. Siempre habrá alguna crisis dentro de la ciencia que le exija que cambie y que se module en algo nuevo. Y es nuestro deber, como futuras psicólogas, estar actualizadas en este conocimiento, ser flexibles,
estar atentas y quién sabe, algún día incluso crear algún nuevo paradigma, o al menos, y con seguridad, ver surgir alguno. Epistemología, que se refiere a las maneras de conocer, nos ayuda a entender la ansiedad y cómo cambia nuestra manera de interpretar el sufrimiento humano. Lo que antes se explicaba a través de causas sobrenaturales, como por ejemplo que sintieran las personas que tú estuvieras loco por tener ansiedad o que estuvieras endemoniado, ahora se comprende debido a transformaciones paradigmáticas, como Kuhn en 1962, como un fenómeno psicológico que puede ser estudiado y también tratado. La ansiedad se mide y define desde el positivismo a través de criterios clínicos, como por ejemplo el DSM-5, el CIE-10, mientras que los enfoques fenomenológicos y hermenéuticos destacan la experiencia subjetiva del miedo y su significado personal. Podemos ver que en Chile estas diversas maneras de conocer coexisten con una situación complicada, una elevada prevalencia de ansiedad y un escaso pedido de ayuda, que son determinados por barreras culturales, estigmas y obstáculos para acceder. Esto lo podemos ver en el artículo de la H en el 2025. Esto nos demuestra que la ansiedad no es únicamente un diagnóstico, sino que también es una experiencia con un contexto social e histórico. Combinar la evidencia científica con el entendimiento del sentido personal del miedo posibilita tratar la ansiedad de una forma más contextualizada y humana. Por lo tanto, la epistemología nos advierte que conocer implica no solo medir, sino además interpretar, entender y acompañar. En la tradición filosófica, la epistemología, la teoría del conocimiento, se ocupa para analizar cómo sabemos, qué podemos saber y cuáles son los límites del saber humano. Sin embargo, pocas veces se reconoce que esta relación con el conocimiento también tiene una dimensión afectiva. Una de las expresiones más significativas de esta dimensión es la ansiedad. Desde una perspectiva epistemológica, la ansiedad puede definirse como una respuesta emocional ante la incertidumbre cognitiva. Conocer implica siempre exponerse a lo desconocido, y el ser humano, en su búsqueda de certeza, se encuentra constantemente con los límites de su capacidad para comprender y anticipar lo real. Esta tensión entre el deseo de saber y la imposibilidad de saberlo genera un malestar epistémico que se manifiesta como ansiedad. Autores como Descartes situaron la certeza como fundamento del conocimiento, pero la filosofía contemporánea ha demostrado que la certeza absoluta es una ilusión. Para pensadores como Heidegger o Kierkegaard, la ansiedad no es solo un síntoma psicológico, es una experiencia existencial que surge cuando el sujeto confronta la apertura de lo posible y la falta de garantías. Epistemológicamente, esto significa que la ansiedad revela la condición finita del entendimiento humano. En el contexto actual, marcado por sobreabundancia de información, esta ansiedad se intensifica. Aunque disponemos de más datos que nunca, nuestra capacidad para otorgarle sentido es limitada. Lyotard ya advertía que la fragmentación del saber y el declive de los grandes relatos generan sujetos expuestos a un flujo constante de información sin marcos estables de interpretación. El resultado es una forma contemporánea de ansiedad epistémica, un estado de inquietud frente a la posibilidad de organizar coherentemente aquello que sabemos. Sin embargo, esta relación no es únicamente negativa. Desde una visión más amplia, la ansiedad puede interpretarse como un impulso epistemológico. Allí donde el conocimiento se vuelve inestable, aparece también la posibilidad de cuestionar, revisar y ampliar nuestras formas de comprender la ansiedad. Lejos de paralizar necesariamente, puede convertirse en una fuerza que dinamiza la búsqueda del sentido y de conocimiento. En definitiva, la ansiedad no es solo un fenómeno subjetivo, sino un indicador de nuestra relación fundamental con el saber. Nos recuerda que conocer implica riesgo, finitud y apertura. Reconocer este componente epistémico de la ansiedad permite comprenderla no solo como un malestar, sino también como una condición inherente a la experiencia humana de pensar, interpretar y habitar en un mundo siempre inacabado.